Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí hoy para nuestro último estudio bíblico acerca de sexualidad con propósito. Como hemos venido viendo, hemos hablado del cuerpo, hemos hablado de la mente, hemos hablado de las emociones. Y esta última semana nos hemos dedicado a las cuestiones del espíritu. ¿Qué tiene que ver la sexualidad con nuestro espíritu? ¿Cómo lo afecta? ¿Cómo operan estas cosas a nivel espiritual, que es nuestra parte más profunda? Hoy quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Vamos a mirar, que nos va a hablar acerca de cómo operan estas cosas en cuanto al plano espiritual. Quiero que mientras vamos mirando este texto, vaya pensando en la sexualidad. El texto no habla específicamente de la sexualidad, pero incluye las cuestiones sexuales en él, porque el texto nos habla acerca de la tentación y cómo la tentación puede llegar a convertirse en muerte espiritual. Y el versículo 13 nos da una primera pauta a comprender, y dice ese versículo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tenemos que estar claros que expresiones del tipo Dios me hizo hacerlo, o Dios me puso ese hombre, esa mujer, Dios me puso esta ocasión para que yo cayera, Dios me tentó, es una expresión totalmente fuera de lugar. En la escritura solo se nos identifica un personaje como el tentador, y este es Satanás. Y Satanás tiene mucho que ver con el pecado sexual y con la caída en el pecado sexual. Entonces tenga aquí un primer agente, que es Satanás. Luego de ello, el mismo versículo 14 nos va a decir: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aquí entra en juego otra cuestión, que es la concupiscencia. La concupiscencia son los malos deseos que cada ser humano tiene dentro de sí. Cuando no somos cristianos, estamos esclavizados de estos malos deseos. Estamos sometidos al querer de estos malos deseos. Una vez nos convertimos a Cristo, el poder del Espíritu Santo en nosotros, la nueva naturaleza que nos es dada, permite que esa concupiscencia, esos malos deseos, no puedan dominarnos ni esclavizarnos. Pero eso no quiere decir que no estén allí. Ellos siguen allí, no están muertos, siguen vivos, no con la misma intensidad de antes, pero allí están, y es algo que no podemos obviar. Y entonces estas dos cuestiones, Satanás y nuestras concupiscencias, se unen para provocar en nosotros la tentación sexual. Luego de que nos habla ahí de la concupiscencia, dice que es la concupiscencia la que nos atrae y nos seduce. Y estos son términos sacados del mundo de la caza y de la pesca. Y en palabras sencillas lo que quiere decir es que nunca la tentación es tan inofensiva como parece, que nunca el pecado es tan inofensivo como se nos presenta a menudo. Es como lo hace el pescador. Él toma un anzuelo, un garfio, pone ahí un insecto, un pedazo de carne, pedazo de pescado, lo tira al mar, viene el pescado, no ve el anzuelo, pero él ve algo muy bonito, que es la comida, él ve algo muy atrayente, muy atractivo, que es la comida. Sin saber lo que pasa, va y muerde el anzuelo y queda ensartado allí en el anzuelo, en el alambre en el pedazo de metal que queda allí ensartado, ya pescado. Igual pasa con las trampas que ponen los cazadores. El animal se acerca pensando que es algo inofensivo, que antes algo nutritivo, algo delicioso, y muerde, atrapa, y cuando lo hace, la trampa se activa y él queda muerto o atrapado allí. Y así funciona también la tentación y el pecado. Satanás, experto en artimañas,
junto con nuestra concupiscencia se unen y empiezan a exacerbarnos, a atraernos hacia las imágenes sexuales, las canciones sexuales, las cuestiones sexuales, y nos susurran a menudo: no es tan malo, nada te va a pasar, no creas esas cosas que dicen. Así habla. Y entonces se sucede un proceso que aquí lo describe en el verso 15. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y entonces aquí ya cambia de la casa a una figura que es la de la gestación de la mujer. Entonces, todos sabemos que un bebé se concibe en el acto sexual, pero luego hay un proceso de gestación de 9 meses, y así es esto. Pocas veces una persona cae en el pecado sexual de la noche a la mañana. Esto ha implicado un proceso, así como el de la mujer en gestación. Un proceso en el cual, con artimañas, con mentiras, con trampas, con engaños, Satanás y nuestros propios malos deseos nos han hecho creer que no es tan malo, que nos puede pasar. Y así, poco a poco, a veces ese proceso también dura meses, a veces solo unas semanas, a veces años. Pero si no sabemos identificarlo y pararlo, entonces esto resulta en que va a dar a luz el pecado. Entonces cometemos. Y una vez cometemos el pecado, sucede que habitualmente quedamos atrapados del pecado, esclavos del pecado. Y ya queremos dejar de masturbarnos, no podemos, queremos dejar de tener relaciones sexuales promiscuas, indiscriminadas, no podemos, queremos dejar a esa mujer con la que nos metimos, que no es nuestra esposa, y no podemos, estamos enamorados, quedamos atrapados. Y aún hay algo más en ese proceso, y entonces dice: y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte. La muerte física a veces, para el que cae en el pecado sexual. Pero también la muerte espiritual, porque como estamos aprendiendo esta semana en el versículo que estamos memorizando, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y así sigue la lista terminando, no heredarán el reino de los cielos. La peor consecuencia del pecado sexual y de quedar atrapado en estas cosas es la condenación eterna, la muerte eterna, el infierno eterno. Es la peor de todas las consecuencias. Además de eso, cuando somos creyentes y empezamos a caer en pecados sexuales, esto va a estropear nuestra relación con Dios. Da a luz la muerte, va a dar la luz, nos va a desanimar, nos va a llenar de culpas y de remordimientos. Nuestra oración no va a ser tan efectiva porque estamos viviendo atrapados en un pecado, hermanos. Ahora, antes de terminar, recordar unas palabras de Jesús, ¿no? Que dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. No hay manera de explicar la importancia que tiene el hecho de la oración y de permanecer en oración para poder resistir las tentaciones sexuales. No hay manera de explicar aquella palabra velar. Velar quiere decir estar atentos, estar avisados, con los sentidos alertas, viendo y tratando de identificar las artimañas del diablo. Los mensajeros que el enemigo nos envía en forma de mujer o de hombre, velando, atentos. Y la oración, unidas, son un arma poderosa que nos van a permitir resistir la tentación en nuestras vidas. Hermanos, fue un placer enseñarles durante estos sábados. Ahora esfuércense en profundizar un poco en estas cosas, compartan allí con su líder en el grupo y que el Señor les bendiga ricamente.